Los lignosulfonatos son polímeros obtenidos como subproducto en la industria de papel. Cuando la materia prima, usualmente madera, se procesa para obtener la celulosa que forma las hojas de papel, se retira la lignina, el pegante de las plantas que les da soporte y cohesión, un polímero complejo de elevado peso molecular. Los lignosulfonatos se forman a partir de la lignina, cuyo enlace éter ha sido sustituido por un grupo sulfonato, en un proceso llamado deslignización. Debido a la polidispersión del peso molecular de la lignina, los lignosulfonatos tienen propiedades químicas complejas y en constante estudio. Este polímero resulta de gran valor industrial. Una vez separado, encuentra uso como dispersante en pinturas, brindando alta dispersión y estabilidad térmica. También es usado como dispersante en pesticidas, retardante para el fragor del cemento o para la limpieza de incrustaciones en tuberías. Por obtenerse a partir de una fuente renovable y ser un compuesto no tóxico, la investigación alrededor de los lignosulfonatos se ha incrementado con los años. Los lignosulfonatos modificados químicamente son versátiles y han encontrado aplicaciones, ya sea en la industria cerámica, baterías, textiles o como copolímero. Licor negro es el nombre que recibe la mezcla de subproductos del tratamiento de la madera en la obtención de la celulosa. El porcentaje de lignosulfonatos dentro del licor varía según el tipo de madera, 11 a 12% para madera suave o 23 a 26% para madera dura. Sin embargo, el proceso de obtención es similar. Primero, pasa por un proceso de fermentación, donde los azúcares presentes son convertidos en etanol, aprovechando el crecimiento de microorganismos de la levadura. Tras la fermentación, se obtienen dos productos principales, etanol y una mezcla con la que se obtendrán los lignosulfonatos, nuestro producto de interés. La mezcla libre de alcohol, que ha sido recuperada por destilación, es llevada dentro de un evaporador, concentrando los lignosulfonatos entre un 24 y 30%. Esta evaporación ocurre usando una corriente de gases de combustión libres de ceniza. El concentrado líquido se alimenta a un tanque y es mezclado con hidróxido de sodio, para reducir la corrosión en el secador y la polución del ambiente. Se logra un pH entre 5 y 8. La solución de lignosulfonatos pasa por un proceso de filtrado, en busca de reducir las impurezas mecánicas. Los filtros trabajan en paralelo, turnándose cada que uno de ellos se satura. Ahora la solución se alimenta al secador de spray, en la cámara de secado donde es pulverizada a pequeñas gotas. El concentrado líquido que ha sido pulverizado entra en la corriente del refrigerante, una mezcla de aire y gases de combustión libres de cenizas. Los gases de combustión que entran en contacto con la suspensión dispersa la secan, llevándola a tener entre un 92 y 96% de sólidos. El secador tiene dos corrientes de salida, una para los gases de combustión y otra para el polvo de lignosulfonatos obtenido. La primera arrastra hasta 30% del material particulado, por lo que deberá pasar por algún proceso de separación en busca de reducir las pérdidas de lignosulfonatos. Los gases de combustión son alimentados a un ciclón. El polvo transportado es separado y redirigido hacia la corriente de material particulado seco. Posteriormente, el refrigerante pasará por un barrido húmedo, donde se agrega agua para recuperar las partículas más finas de lignosulfonatos y recircularlas al secador. Por medio de sopladores se transportan los sólidos de forma neumática hacia un ciclón de descarga, en el que se separan de la corriente de aire. El polvo obtenido tendrá una humedad inferior al 8%. Finalmente, el polvo entra en una cinta transportadora, la cual lo lleva para ser empacado. Algunas de estas operaciones se pueden clasificar como operaciones de separación. Primero ocurre la destilación del producto generado en el fermentador. Se clasifica como una operación de separación, de creación o adición de fase. En este proceso se le transfiere calor a la mezcla de entrada y se aprovechan los diferentes puntos de ebullición de los componentes de dicha mezcla. Es así como los vapores del componente más volátil salen por la parte alta de la torre de destilación, mientras que los demás componentes salen en la parte baja. En la destilación se realiza un intercambio de materia entre la fase líquida y de vapor.
En dicho intercambio, la fase gaseosa comienza a aumentar su concentración del componente más volátil, en este caso el etanol, mientras que la líquida del menos volátil. Este intercambio puede estar limitado debido a la presencia de zeótropos en las mezclas. En el proceso, la separación permite obtener etanol al 95% y nuestra mezcla de interés. Luego ocurre la evaporación, que también se trata de una separación de creación o adición de fase. En esta operación, la corriente de alimentación se encuentra en fase líquida, dicha corriente se le transfiere calor y una nueva fase es generada. Desde el punto de vista de transferencia de masa, se puede decir que la evaporación consiste en la separación de mezclas líquidas homogéneas mediante el múltiple intercambio de los componentes entre las fases líquida y gaseosa, permitiéndonos concentrar los lignosulfonatos. Durante el filtrado ocurre un proceso de separación por barrera o filtro. Los sólidos suspendidos en la corriente quedan atrapados sobre el agente filtrante, dejando pasar únicamente la fase líquida. Cuando el filtro sea saturado, es decir, la torta de sólidos impide que continúe la filtración, se retira dicha capa, bien como producto o como desecho. En términos de transferencia de masa, es una operación de masa por bloques, ya que no ocurre difusión a nivel molecular, pues las partículas separadas son grandes, del orden de los micrómetros. En este caso, se separan partículas no deseadas del licor negro. La separación de los sólidos de las corrientes gaseosas que ocurre en los ciclones se da por centrifugación, que se clasifica como una operación de separación por campo de fuerza o gradiente. La corriente de entrada llega en fase gaseosa y el agente de separación utilizado es la fuerza centrífuga generada. Si la mezcla gaseosa se sujeta a una centrifugación lo suficientemente rápida, los componentes se separan debido a las fuerzas que actúan sobre las diversas moléculas. Fuerzas que son ligeramente distintas por las densidades de los sólidos y el gas. En el wet whipping se separan partículas que por ser demasiado pequeñas no logran recuperarse en los ciclones. Allí se usa un agente de separación, vapor de agua, en el que se disuelven los lignosulfonatos y son recuperados al secador. Ocurre un proceso donde las moléculas de lignosulfonatos se transfieren de una fase sólida a la fase líquida producto de un disolvente.